Hola, soy Sergio Barrejón. Bienvenidos a Exigencias del Guión, la voz de los guionistas. Los Destellos, tercer largometraje de Pilar Palomero, está nominado a 4 premios Goya, incluyendo Mejor Guión Adaptado. La película se basa en el relato corto Un corazón demasiado grande de Eider Rodríguez. Paul Sánchez y yo nos reunimos con Pilar Palomero en la sede de Dama en Madrid para conocer todos los detalles sobre la creación de este guión. Tenía ganas de venir, ¿eh? Yo, cuando abristeis el blog, es que sobre todo me acuerdo que fue como ese momento de... Yo me metía a diario, me fue súper útil. En los viejos tiempos de bloguionistas, cuando la gente leía blogs. Oye, pues muchas gracias por venir a Exigencias del Guión y muchas gracias por compartirnos el guión de Los Destellos, que eso sí que es un lujazo. El otro día estuve mirando la web de la Academia. El año pasado, de las 5 nominadas al Goya a Mejor Guión Original, ninguna había subido el guión. Y de las nominadas a Mejor Guión Adaptado, creo que había 2. Y luego miras las candidatas y había, yo qué sé, como el 10%. Es genial poder tener los guiones para leer y ya además tenerlos como nos los has pasado en PDF, porque en la Academia están así como capados, ¿no? Que no se puede descargarlos. Ah, sí. Puedes leer en la pantalla, pero no puedes descargarlos. Pero tenerlos para, no sé, subrayarlo, anotártelo y aprender de cómo escribir los guiones es un lujazo. Muchas gracias. Bueno, de nada, a mí me encanta porque de hecho a mí es que me resulta súper útil, ¿no? Leer los guiones de verdad, no las transcripciones que se hacen luego, que luego como directora te hacen sentir muy frustrada porque dices, lo han rodado todo exactamente igual que Exacto. estaba. Sí. Y no solo eso, sino que dices, qué bien descrito. Sí. O sea, clarísimamente lo ha transcrito alguien, pero las acotaciones, dices, aquí hay un filólogo escribiendo esto, es que se expresa divinamente. Pero claro, es mucho más fácil describir una cosa que ya existe que no describir una imaginación, ¿no? No, y esto también cuando lo lees, ¿no? Yo me he metido mucho, he buceado mucho ahí para buscar guiones y está a ver bien escenas que luego no están en la película y muchas veces lo ves, ¿no? Y lo entiendes y dices, claro, normal que no esté en la película, ¿no? Y otras veces no, Claro. porque vete a saber, igual se rodó y quedó fatal ese día, no sé. Y muchas de esas que a lo mejor las lees y dices, el caso es que la escena es buena, pero es cierto que viendo la película montada es totalmente innecesaria ya, ¿no? Sí. A mí como aprendizaje me parece genial y yo animaría a todos los compañeros y compañeras que lo publicaran porque la Academia lo pregunta. Nosotros este año, yo he firmado que se pueda subir a la... Creo que aunque no estés nominado se suben igualmente, ¿no? Todos los candidatos pueden subirlo, sí. Sí, pues a mí me parece que es que es algo que está muy bien, ¿no? Compartir. Total, es un tesoro. Sí. Es un tesoro para los estudiantes, es una maravilla tenerlo. Sí. ¿Cuánto de este empeño por formarte así en plan autodidacta leyendo guiones tiene que ver con el hecho de que tú eres, no sé si graduada o licenciada por la ECAM? Sí. En dirección de fotografía. Sí. ¿Cuánto de este empeño tiene que ver con el hecho de que te sientes un poco extranjera del guión? Es que yo me formo mucho, yo he sido, y me voy a seguir formando. Yo me apunto a todos los cursos que puedo y me encanta. Ahora me acabo de matricular en filosofía. ¿Ah, sí? Me he matriculado en 3 asignaturas este año, a ver si las puedo sacar. Y me he formado también como guionista. Hice un máster en la UNIR. También con la idea de luego poder hacer un doctorado que ya nunca hice porque fue cuando ya me fui a Sarajevo, pero más allá de eso, porque este máster ya lo hice ya siendo adulta, ¿no? Ya tenía mis 31 años, he leído mucho, el primer curso que hice sobre cine, la primera vez que hice cualquier tipo de formación que tuviera que ver con el cine fue un curso en la en la Universidad de Verano de Jaca, que lo impartían David Trueba e Ignacio Martínez de Pisón. Entonces mi primer contacto con el oficio cinematográfico fue hablando sobre el guión.
y en concreto con estas dos figuras, ¿no? Que acaban, bueno, en concreto vale. Con Ignacio Martínez de Pisón, pues nos contó su experiencia en la adaptación de Carreteras Secundarias. La primera vez en mi vida que escuchaba hablar sobre una escaleta fue David Trueba enseñándonos una. Entonces yo creo que por ese hecho, y que creo que también hay mucho en lo que formarse en la escritura de guión, empecé ahí leyendo, sobre todo leyendo libros, y yo me recuerdo estudiando fotografía y me encantaba la fotografía, pero sintiendo envidia por mis compañeros de la especialidad de guión, pensando, creo que me equivoqué, que tenía que haberme presentado a guión. Okay. Sí. Pero qué bonito, ¿no? Es muy ecléctico, o sea, ¿cómo lo diría? Poder abordar el cine desde dos disciplinas que en principio son primas hermanas, pero viven lejos, por así decirlo, ¿no? Porque el guión es un oficio muy solitario y el director de fotografía es el jefe de un equipo muy amplio que despacha con muchos departamentos, ¿no? Sí, y de hecho, ahora acabo de decir como que en el momento este de la ECAM pensaba, pues quizás tenía que haberme postulado para la especialidad de guionista, pero a día de hoy me alegro un montón haber hecho fotografía, porque creo que que al final la guionista que soy hoy en día también tiene que ver mucho con mi formación como directora de fotografía. Claro. Y para dirigir como directora también. El haberme formado como directora de fotografía fue un aprendizaje maravilloso. No tanto por la parte teórica que no existía en la ICAM, sino por todo lo que tenía que ver con los rodajes en los que estábamos. Y yo creo que pues el haber sido tan inquieta, ¿no?, de haberme querido formar en tantos ámbitos, a mí me ha ayudado, ¿no?, a coger esto de aquí, esto de allá, y aportarme una visión más global, ¿no?, de todo lo que es el proceso de hacer una película, no verlo tanto como departamentos estancos, sino como algo que está oficios que obligatoriamente tienen que estar en contacto unos con otros, ¿no? Yo quería empezar hablando del guión y del guión de Los Destellos, porque la palabra silencio aparece 31 veces, sí, a lo mejor alguna más o una menos, pero 31 veces que haya encontrado. ¿Qué significa para ti el silencio? Pues debe ser algo muy importante, porque de 30. Menos mal que la película luego es silenciosa, ¿no? Porque imagínate que luego fuera ahí. Pues es que yo tengo la sensación que esta película en concreto requería de muchos silencios, ¿no? De silencios que ojalá, que yo ya escribía con el deseo sobre todo de ojalá esos silencios digan mucho, ¿no? Pero que como acotación, pues es un silencio. Nadie habla, nadie dice nada, no se oye nada, un silencio. Pero creía que sí que era una película en la que lo que no se dice tenía que contar muchas cosas. Pero vamos, no sabía que había 31, o sea, que se repetía 31 veces la palabra. Me llamó la atención y dije, pues esto, por ahí voy a empezar la entrevista preguntando. Paul ha sacado las estadísticas del Final Draft, ¿no? ¿Cuáles son las palabras más comunes en este guión? Y otra cosa a la que le das muchísima importancia es a las miradas. Muchísima. ¿Cómo trabajas las miradas en guión? Imaginándomelas, ¿no? Y intentando poner rostro a esos personajes. Por ejemplo, a Patricia López Arnaiz la tuve siempre muy presente mientras escribía. Y bueno, también me pasaba un poco cuando estaba escribiendo que, ¿sabes? Esto que hacemos a veces los guionistas cuando escribimos un diálogo, ¿no?, que lo decimos en voz alta mientras escribimos, pues un poco como con las miradas, ¿no? O sea, yo soy una actriz horrible, pero bueno, me imagino esa mirada e incluso puedo hacer el gesto, ¿no?, de cómo puede ser, como quien repite un diálogo en voz alta. Y muchas veces apoyándome en el guión, yo creo que se ve que hay muchas miradas que se apoyan en el texto. Yo prefiero rodarlo, ese texto, y si acaso luego no montarlo y apoyarme en la mirada exclusivamente, pero hay muchas cosas que decidí que en el guión quedaran subrayadas un poquito más que en la película. Yo he señalado uno y si me permites y no te molesta, la voy a leer en el micrófono. Bueno, es el primer encuentro entre Isabel y Ramón. Isabel le mira. Claramente no está bien, pero Isabel interpreta esa forma torpe que tiene Ramón de salvaguardar su dignidad como simple arrogancia. Y eso le enerva de él. Son 2 líneas completas para describir una mirada. Me parece fascinante. Ya, bueno, no sé, sí, hay mucha cosa ahí, ¿no? También porque viene del relato. O sea, también creo que hay una cosa que al partir ya de un material
creado por Eider Rodríguez en el relato de Un corazón demasiado grande. No sé si eso en concreto estaba, pero sí que había una cosa de la arrogancia del personaje de Ramón, que al principio como que estaba un poquito más distante, que quería que estuviera presente. Y bueno, y que yo también creo, o sea, también escribo mucho pensando en hacer la lectura lo más visual posible, ¿no? O sea, cómo me gustaría leerlo a mí, y creo que eso es información que llega al lector y que en ese momento en el que lo tiene que leer un equipo, porque lo vamos a rodar, lo tienes que financiar, pues también que la lectura pueda serlo... Bueno, lo más próxima a la experiencia, o sea, que se asimile lo máximo posible a lo que sería la experiencia de ver la película. Es súper interesante esto que dices, porque hay toda una escuela de gente que piensa lo contrario. Además es como súper radical de el guionista solo debe escribir aquello que la cámara puede ver y de manera súper precisa y aséptica, ¿no? Y a mí me interesa mucho este tipo de escritura que haces tú, en el cual estás proponiendo algo que efectivamente la cámara ve, aunque no sea específicamente algo en lo que rebota la luz, por así decirlo. O sea, tú estás viendo en el rostro de Patricia cómo interpreta esa arrogancia, pero sí, es algo que tienes que entender como espectador, que tienes que percibir y que te tiene que transmitir la interpretación de la actriz. No es una cosa que puedas filmar, ¿no? Pero tampoco me parece algo tan etéreo como para que haya que desterrarlo del guión. Yo es que también hoy mismo me ha salido por Instagram un vídeo de Herzog, ¿no? Creo que era él, igual no estoy, sí, era él, diciendo que le parece muy mal que los directores jóvenes filmen como se filma ahora, que se filman 350 horas de material, que él sabe lo que quiere, él va... Y a mí me parece fenomenal que él filme de esa manera, pero yo creo que cada uno debe filmar y debe escribir como quiera. Obviamente, porque yo voy a dirigirlo, porque yo es algo que tengo ya pactado y hablado con unos productores. O sea, seguramente si escribo algo por encargo o algo que va a dirigir otra persona, me voy a adaptar a esa persona y voy a hacer un trabajo que lo que él o ella necesite o que los productores necesiten. Pero en este contexto en el que sé que yo voy a dirigir, en el que además cuento con unos productores que tengo muy claro que vamos en el mismo barco, si esta es mi manera, fenomenal. Y si para otras personas creen que el guión tiene que ser, pues eso, muy aséptico y tal, pues también fenomenal. O sea, yo creo que no hay una única manera de hacer las cosas bien, claro, ¿no? Que hay muchas y que a cada uno nos funciona una cosa distinta. Quizás si yo cogiera un guión para dirigir que no he escrito yo, pues igual empezaría tachando todas estas cosas. Puede ser que me molestaran, claro, ¿no? Que dijera yo, bueno, ya veré yo a ver qué mirada me interesa ahí, ¿no? Claro. O lo contrario, ¿no? O igual en un guión de estos estilo Mamet que no tiene ni una acotación, quizá empezarías a tomar notas tú de qué está pensando el personaje, cómo está reaccionando, qué emociones está produciendo determinada acción o determinada réplica de alguien, ¿no? Sí. No sé, yo es que lo escribo también un poco para... Insisto, ¿no? Como para hacer la lectura no fácil, pero... Bueno, intentar que sea una lectura que genere una impresión, ¿no? Emocional. Y me valgo pues de la palabra, ¿no? Que es lo que yo tengo, claro, la herramienta que tengo ahí a mi alcance. Que en realidad también, o sea, lo hago para eso, pero también para mí, ¿no? O sea, es como me lo estoy imaginando, ¿no? Pongo en el papel lo que me estoy imaginando y sí que evito, por ejemplo, porque yo creo que eso sí que es un poquito de formación profesional, ¿no? De que te lo han repetido tantas veces lo de los movimientos de cámara, ¿no? Lo de la cámara se mueve por aquí, por allá, que en realidad en estas circunstancias me parece que, ¿por qué no hacerlo, no? Si es un guión que voy a vender a una productora, no me he visto en esa tesitura, ¿no? Pero igual sí que no lo incluiría. Pero creo que también hay maneras de escribir eso sin escribir la cámara se mueve de aquí a allá, ¿no? O sea, que tú escribiendo, depende cómo lo escribas, ya estás marcando qué plano se va a ver, ¿no? Claro, sí, lo puedes marcar sutilmente sin mencionar la palabra cámara, pero por otro lado tampoco se rompe nada, ¿no? Si un guionista escribe la cámara se acerca en este momento. Sí, yo es que creo, o sea, he puesto el ejemplo del vídeo que he visto hoy, pero lo he escuchado más veces, ¿no? También yo cuando ruedo, esta película ha sido, sí que la hemos planificado mucho sobre papel, teníamos todo fotografiado plano a plano antes de rodar, pero por ejemplo en la maternal y en las niñas no fue así, trabajamos cámara en mano y yo siempre decía,
freestyle 360 grados, y recuerdo que eso sentaba un poco mal, ¿no? Y como no, porque para dirigir hay que tener muy claro, como si fuera un poco ser director perezoso, directora y yo creo que es que cada uno tenemos nuestra manera de trabajar y que todas son válidas y todas son... Y de hecho todos tenemos nuestra manera de trabajar y de repente llega un proyecto en el que tienes que cambiarla porque las circunstancias son tan distintas que te tienes que adaptar. O sea, yo entiendo que a un jefe de producción le viene genial que lo tengas todo perfectamente planificado, y al director de arte también le viene genial que nunca haya un 360, que sepa que puede vestir esta pared y aquellas quedan en crudo, ¿no? Pero es que hay veces que tienes que soltar las riendas y que los actores puedan hacer lo que les dé la gana y estar un poco a cazar. Hay películas que piden eso. Exacto. Sí, y yo creo que uno tiene que saber qué película está haciendo, ¿no? Y como bien dices, ¿no? Y yo, por ejemplo, lo que intento hacer también, o sea, no digo esto porque la experiencia de las niñas fuera traumática con el equipo, pero bueno, sí que recuerdo hablar mucho de que igual este 360 grados se nos hacía muy grande, o sea, como que se me pedía acotarlo un poquito, pero no estoy hablando únicamente de lo que es los espacios en los que rodábamos, ¿no? Sino todo lo que implicaba esto, teniendo en cuenta de que apenas teníamos presupuesto, etcétera. Y yo creo que es importante que todo el equipo quiera trabajar de ese modo, ¿no? O sea, que para la directora de arte, como en el caso de Mónica Bernoulli, no es que fuera un problema, sino que era algo que le apetecía hacer, ¿no? Que le ponía, ¿no? O sea, que en plan, vamos a trabajar de esta manera. Cuando no se podía, cuando rodábamos en la calle y no podemos quitar los elementos modernos, ni tenemos presupuesto para borrarlos en postproducción, tal, pues ahí no quedaba más remedio que decir, esto es lo que podemos filmar, ¿no? Pero si podíamos, ¿por qué no hacerlo? Y para, de alguna manera, como para intentar dejar claro cuáles las ideas que hay detrás del guión, lo que sí que hago antes de rodar es entregar, digamos, junto con el guión, una especie como de memoria, ¿no? De no sé, nota de intenciones, de decálogo, de cosas como, por ejemplo, me acuerdo que en Los Destellos fue, este es el guión, pero no hay nada inamovible. O sea, el guión está para que luego también puedan surgir cosas y vamos a estar abiertos, ¿no? a lo que nos encontremos. Para mí eso es importante. Ahora, claro, me obligas a preguntarte, ¿qué cosas surgieron un montón. Para las que no estabais preparados y las incorporaste? Pues primero surgieron, o sea, esta versión de guión creo que fue, o sea, después de los ensayos, en los ensayos ya surgieron cosas que ya incluí allí. De hecho, el personaje de Ramón, la relación de ellos dos, de Ramón y de Isabel, tras ensayar y hacer algunas impros y ver la energía que se creaba entre Ramón e Isabel, Patricia y Antonio en las improvisaciones, se volvió también un poquito más tensa, ¿no? Entre ellos al principio. Y pues un montón de cosas, por ejemplo... Pues hay una que antes de enviar ese guión sí que lo repasé, siempre, porque seguro que habrá ratas, por más que lo intento, siempre hay... Es muy difícil quitarlas todas. Sí, ¿no? O sea, A mí me pasa siempre. Sí, yo hay veces que me he descubierto igual habiendo revisado un documento 1000 veces y de repente lo abres un día y ves en la primera página una errata. Que dices, pero ¿cómo puede ser si lo he leído 8 millones de veces? Pero bueno, aquí hay una escena en la que ellos están en casa de Ramón y se escucha, son las fiestas del pueblo y entra una música a través de la ventana y mi idea era que la música fuera Jesucristo García, de Extremoduro. Básicamente porque me gusta mucho esa canción, me emociona mucho. Pero estábamos Daniela Cajías y yo, la directora de fotografía y yo, trabajando un día en la plaza del pueblo donde rodamos, en Horta de San Joan, y estábamos trabajando en esta escena y empezó a sonar una música en el bar donde estábamos, y era un paso doble. Y le pregunté al dueño del bar, ay, qué canción más bonita, ¿cuál es? Y se sorprendió, me dice, pero no la conoces, pero si estás de aquí, de la zona, que la ponen siempre en las verbenas. Y resulta que era una canción que se llama Perla Preciosa, que es de un grupo que se llama Los Juniors de Amposta. Y acabó en la película. Sí, fue tachar Jesucristo García y poner Perla Preciosa, ¿no? Y para mí eso son como cosas que yo me lo tomo, que eso sé que suena muy inocente, ¿no? Pero me lo tomo como pequeños regalos, ¿no? Claro. De repente, o sea, como
estamos aquí justamente porque hemos venido hasta ahora, que igual yo me he retrasado media hora porque tenía que hacer, si no hubiéramos escuchado esta canción, que para mí ahora es que no podemos hacer la película sin esta canción, que además tiene todo el sentido del mundo, por eso, un grupo de la tierra, claro. Que suena en las verbenas del pueblo, y que Benjamín, el dueño del bar, incluso se sorprendió de no la conoces. Era claramente una señal. Sí. Y si tenías la antena sintonizada, tenías que captar esa señal sin ninguna duda. Claro, sí, estoy todo el rato así, ¿no? Y hay muchas más cosas, ¿no? Esto por poner un ejemplo. ¿Y cómo guías esas improvisaciones? Porque también en el mundo de los guionistas radicales, improvisación siempre es una palabra como muy amenazante. Estoy pensando en estos tópicos que dicen, pues la frase "Are you talking to me?" de Taxi Driver, eso lo improvisó Robert De Niro, y luego ves el guión y dices, bueno, de acuerdo, no está escrito "Are you talking to me?", pero está escrita la escena en la que el tipo habla con su reflejo en el espejo y saca la pistola y apunta a alguien que supuestamente está ahí. Pues bueno, si Robert De Niro en vez de "Are you talking to me?" hubiera dicho "Ha llegado tu hora", esa sería la frase mítica del cine, ¿no? Quiero decir que la situación estaba perfecta y simplemente este señor le puso la guinda al pastel. Y entonces muchos guionistas tienen la piel muy fina cuando se dice que alguien ha improvisado algo, porque enseguida salimos a decir, bueno, improvisó, pues eso, el 1%, ¿no? Todo lo demás estaba puesto. Entonces me interesa mucho cuando has dicho que en los ensayos hacíais impros. Me gustaría saber algo de tu técnica para sacarles al ruedo a los actores y ponerles a improvisar. ¿Qué base les pones para que jueguen? Pues mira, o sea, yo esto de hablar sobre las improvisaciones y también el haber mencionado que en las 3 películas que he dirigido también hemos trabajado mucho basándonos en impros, me ha jugado una mala pasada, porque hay mucha gente que en los coloquios y tal me han dicho, bueno, tú que trabajas en guión, tal, y claro, para mí es como una puñalada, claro, porque es como, Dios mío, o sea, me pego años escribiendo el guión, ¿no? O sea, y le dedico, vamos, es que es la columna vertebral, ¿no? O sea, no me lo imagino, o sea, lo valoro a este nivel, pero también soy muy consciente de que hacer cine es un trabajo colaborativo, ¿no? Y que el ejemplo que has puesto de Taxi Driver, el Are You Talking to Me, es maravilloso, pero claro, es que Robert De Niro es un actor, ¿no? Y que puede aportar o sea, y debe, ¿no? Y como directores yo creo que en eso consiste, pero que obviamente esa frase no funcionaría y no sería tan fuerte si no estuviera dentro de ese contexto, de esa escena, de ese guión, de esa dirección, de esa habitación lúgubre, ¿no? O sea, que es un sumar todo, ¿no? Y en ese sumar jugamos todos los equipos. Y yo creo que eso es dirigir, ¿no? El ser consciente de que te tienes que rodear de gente muy talentosa que vayan a sumar, ¿no? Claro. Y que el actor, por ejemplo, pues que Robert De Niro, tú saber que te puede dar un Are You Talking to Me, ¿no? Claro. O decir, no sé qué eso que dirá, pero seguro que va a ser fantástico. Claro, tú le das un montón de juguetes y un personaje y le dejas jugar libremente, pero los juguetes y el personaje se los has dado tú. Claro, yo creo que hay que dar un contexto muy claro, ¿no? Y dejarlo como muy bien. O sea, en una película que tiene que ver con las relaciones humanas como Los Destellos, sí que trabajamos mucho en las improvisaciones, sus vínculos, ¿no? Por ejemplo, en la película no se menciona, no se habla de por qué se separaron. O sea, todo esto yo con ellos lo trabajé muchísimo, ¿no? Hicimos impros de, por ejemplo, la conversación final que tuvieron Ramón e Isabel cuando se separaron. Hicimos una impro de la primera cita que tuvieron Isabel y Nacho, ¿no? Como todo cosas que iban construyendo para ellos pues una memoria de los personajes que luego podía aparecer en rodaje, ¿no? Y que, por ejemplo, pues Patricia tenía muy presente pues todas esas cosas que le habían hecho separarse de Ramón, ¿no? Hablábamos mucho de cómo era este Ramón, que yo también espero que el espectador las sienta, ¿no? Que pueda entender que fue una persona, pues bueno, más egoísta, pues que no muy vividor, ¿no? Que hay elementos colocados en la película que yo espero que se entiendan, o sea, ¿no? Como que están colocados ahí de esa manera, ¿no? Que abre el cajón, ve la bolsita así de marihuana que ya la huele, ves que ha viajado mucho, que es un escritor, ¿no? Muy vocacional. Y bueno, yo creo que sobre todo es eso, ¿no? Es como hacer la parcela, delimitar bien la parcela, ¿no? Claro.
a mí una de las cosas que más me gusta de dirigir, lo que más me divierte y lo que más me atrae de esta profesión es el hallazgo, ¿no? El encontrarte cosas. Y yo insisto mucho, ¿no?, en que eso pueda suceder, y creo que hay, o sea, evidentemente no siempre puede suceder. O sea, hay frases que uno necesita que sean exactamente las que están escritas, claro, y que solo funcionan así, o aunque solo sea porque a ti se te ha metido en la cabeza que tiene que ser así, pero creo que hay otros momentos en los que también como guionistas, yo como guionista intento ser humilde, y me centro ahora, por ejemplo, en la escena de paliativos, ¿no? Uh-huh. Yo puedo escribir los diálogos, hay unos diálogos escritos, pero es que yo tenía la certeza de que cualquier cosa que yo escribiera, voy a enunciar esto en positivo, ¿no? Cualquier cosa que dijeran los médicos de paliativos, que son médicos de paliativos de verdad, con 40, 30 años de experiencia, iba a ser más auténtico, más verdadero y más significativo que lo que yo escribiera. Uh-huh. ¿No? Ahí cediste por completo el testigo a los personajes reales que hacen esto. Sí, también después de hablar mucho con ellos y de darme cuenta de su sabiduría y su humanidad, ¿no? Y de tener muy claro que no solamente es lo que iban a decir, sino cómo lo iban a decir. Para mí eso era muy importante. Uh-huh. A mí la manera en la que, por ejemplo, Pablo cuando habla busca las palabras exactas, ¿no? Como le pregunta a Ramón si tiene miedo a morir sin mencionar ni miedo ni muerte, uh-huh, ¿no? Me parece que eso es algo que tiene integrado él y que a mí me produce mucha alegría, ¿no? El poder registrarlo, uh-huh, en ese momento con la cámara y bueno, y también me interesa mucho, ¿no? No sé si llamarlo hibridación, ¿no? Entre ficción, documental. Bueno, luego también está todo este tema, ¿no? De las etiquetas, de los géneros. Pero bueno, me parecía que... Sí, aquí se lo has puesto difícil al señor que administra las etiquetas. Se lo has puesto complicado, porque en esa escena no vas a saber qué etiquetar. Porque efectivamente, en ese momento, la peli se vuelve un documental. Claro, pero fíjate, es que sí y no, porque por ejemplo me ocurrió mucho también porque hay una escena en la maternal que más o menos utiliza el mismo mecanismo, ¿no? Uh-huh. Que son las chicas contando su historia real. Uh-huh. Y a mí me da también, o sea, me ponía todo el tiempo en valor el trabajo que habían hecho como actrices, porque no era colocar la cámara, igual que tampoco lo ha sido aquí, colocar la cámara y a ver qué cazamos, ¿no? Yeah. Y había que repetir mucho, esperar mucho. Estuvimos todo el día rodando esa escena y hay un trabajo de repetición en el que ellos están siendo actores, ¿no? O sea, y que también yo lo digo porque me parece que... O sea, porque quiero poner en valor lo que han hecho. Ellos, a Pablo, Gema y Celia, que son el equipo de paliativos, no quieren dedicarse a la interpretación, ¿no? Uh-huh. Pero a mí me parece muy bonito el trabajo que han hecho y mi miedo era también cómo iba a funcionar que estuvieran ellos junto con actores con una trayectoria dilatada, ¿no? Que no se sintiera que unos actuaban y otros no. Claro. Y yo siento que sí que está compensado y creo que es que ellos también pues están interpretando, ¿no? No es lo que les escuchamos decir, no es la primera vez que lo dicen, no es una primera toma, no es una toma única. Lo que pasa que no están siguiendo un guión, estábamos siguiendo unos temas. Uh-huh. Vamos a este tema, vamos a este otro, y lo repetíamos una vez. Y si igual una frase me gustaba, pero la cámara, yo en ese momento operaba la cámara, que para mí también es una manera de... Bueno, las escenas son un poco más así, de escribir de alguna forma, ¿no? Y si de repente escucho una frase y yo estaba justamente filmando la cara de Antonio, pues igual yo le pedía a Pablo o a Gema, un momento, ¿puedes repetir esa frase? Y colocaba el plano en él o en ella. Uh-huh. Entonces, ahí están interpretando ellos también, ¿no? Uh-huh. Y si yo hubiera hecho un documental... a ellos los conocí en el documental de Carlos Agüello, Los demás días, ¿no? Y yo sé que Carlos, porque ellos me lo contaron, Carlos estaba escondidito ahí, ¿no? O sea, dicen como que ellos se olvidaban de que estaba él uh-huh. filmando. Nunca repitieron nada, uh-huh. ¿no? Pero yo entiendo también documentales que se ruedan, ¿no? En los que sí que se repite, ¿no? Yeah. Y entiendo el porqué y por eso también me cuesta a mí misma, ¿no? Diferenciar qué es un documental, qué es ficción. Uh-huh. No sé, yo no sabría poner esas etiquetas. Claro. El equipo en situaciones como la que acabas de describir tiene que ser súper cómplice tuyo y tiene que estar súper bien informado. Quiero decir, estoy pensando simplemente en El Pertiguista,
que tiene que ser tan rápido como tú o casi más, ¿no? Y también imagino que hay una complicidad con Daniela Cajías de decir también una iluminación general para todo este momento, de manera que yo pueda girar la cámara 90 grados en un momento dado y estar capturando algo sin problema. Y lo mismo con tu foquista, tiene que tener 7 posiciones memorizadas si te ve girar la cámara 90 grados, ¿no? Sí. Esto es lo que os decía, ¿no? Que es esa especie de decálogo que les entregué al equipo, digamos, con ese welcome pack, ¿no? El guión, el mood board. Y ahí lo mencionaba, ¿no? Incluso también diferentes tipos de escenas. En este caso concreto de los destellos, pues yo ya explicaba que iba a haber un par de escenas más documentales, que eran esta y la de cuando, o sea, la de paliativos y la de cuando visitan los amigos a Ramón. Escenas que va a ser todo lo contrario, ¿no? Que van a estar hiperplanificadas. Por ejemplo, cuando ellos dan el paseo por el campo, pues esto era una vía de 50 metros que el maquinista estuvo toda una mañana para montarla, o sea, el plano era el que era. Entonces cada escena era casi como una película. Y sí que esa complicidad es imprescindible. También por eso yo creo que me gusta trabajar con las mismas personas, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso del sonido, con Leo Dolgan, que es el jefe de sonido directo, tanto lo fue en La Maternal como ahora en Los Destellos, él ya sabe que en una escena así necesita 2 refuerzos, ¿no? Por ejemplo. Sí que esa complicidad para mí es importantísima, o con la propia Daniela, ¿no? De tener la confianza de momentos concretos, decirle Daniela, o que Daniela sepa que yo voy a llevar la cámara en esos momentos, ¿no? Pero yo creo que todo es lo que se haya pactado con anterioridad, ¿no? Igual que, o sea, yo entiendo que, por ejemplo, un equipo se pueda sentir muy frustrado si no saben que una escena como la de paliativos se va a rodar como la rodamos, ¿no? Entiendo que porque la gente al final lo que quiere es hacer bien su trabajo y eso es completamente legítimo, y al igual que yo quiero hacer bien el mío, ¿no? Por eso yo creo que si todo está hablado y todo está explicado, igual que también repito mucho la idea de esto es lo que está escrito en el guión, pero yo estoy abierta a que se cambie, a que sucedan otras cosas, a incorporar. O sea, si yo esto no lo aviso, entiendo que igual no debería, ¿no? Pero yo, o sea, yo soy muy consciente de avisarlo, y con Daniela pues lo tenemos muy hablado. Yo creo que tenemos como la misma sensibilidad y nos gustan las mismas cosas a nivel fotográfico. Y creo que nos es más fácil comunicarnos entre nosotras también por eso, ¿no? Porque igual, o sea, no sé, me viene a la mente una escena en la que están hablando ellos por la noche, que además, mira, otro cambio que hubo, ¿no? En el guión hay una conversación que tienen en el hospital, que hablan sobre que Ramón e Isabel, la primera vez que se preguntan, ¿no? Y Candelaria, que es la exnovia de Ramón, y tú y el Maset, ¿lo habéis arreglado ya? Esa escena se rodó, de hecho, en el hospital donde filmamos, y está rodada, se rodó allí, pero de repente rodamos una escena en la que ellos volvían de dar el paseo y únicamente Isabel, tal y como estaba planteado en el guión, Isabel le colocaba el respirador y él le pedía, quédate un poquito hasta que me duerma. Y la escena era esa, pero de repente, no sé, se me encendió, o sea, porque fue así, tal cual, se me encendió la luz y dije, oye, si tienen esa conversación aquí, que es más íntimo, ¿no? Que en el hospital. Habíamos filmado la del hospital y bueno, pues había algo ahí como que de esto que dices, bueno, está bien filmado, lo podemos montar, no hay ningún problema, pero de esto que sientes, no me ha entusiasmado, ¿no? Están ellos bien. Y lo hablé con la directora de producción que estaba allí en el set, lo hablé con el director con el ayudante de dirección, con todo el equipo, con los actores, vamos a hacer este diálogo, pero aquí. Y de repente yo misma me di cuenta que la luz no estaba planteada para ese diálogo, ¿no? Y había una luz que podía ser más bonita moviendo un foco, o sea, era como muy fácil de ver, que eso requería un tiempo. Pues se habló. Y yo tenía muy claro que la luz iba a ser mejor si esperábamos, ¿no? O sea, entonces yo creo que todo es hablarlo y pactarlo, ¿no? Y bueno, y luego, como en las mejores familias, ¿no? Siempre surgen desencuentros, pero luego te encuentras. Yeah. Pero también tus productores han sido como tus mejores amigos, ¿no? Porque sí. Imagino que muchos productores, si no tienen la mente abierta, les pueden poner muy nerviosos ante este tipo de cambios de última hora o de algo que, digamos, una mente más convencional podría calificar de idea de bombero, como de, van a venir aquí los de paliativos, estos 3, vete tú a saber, ¿no? O sea, según lo estabas contando, yo pensaba, pero ¿había un plan B?
en el caso de que los de paliativos no funcionasen delante de la cámara? No, hombre, porque yo ya los había probado. O sea, habíamos hecho... Okay. O sea, todo está... Es que no hay nada... Es que es improvisar... Sobre trabajo previo. Sí, preparándolo mucho. Claro, nosotros ya con Eva y Yolanda, las directoras de casting, ya habíamos hecho improvisaciones con ellos aquí en la oficina de ellas. O sea, yo ya tenía la garantía. Actores, o sea, las personas reales que están haciendo cuidados paliativos y que van a interpretar a los personajes de paliativos, habían trabajado con las directoras de casting como cualquier otro actor. Sí, y estaba todo, o sea, no había un plan B porque yo no tenía ninguna duda, pero ninguna, que yo iba a funcionar. Podría no haber funcionado, ¿no? Bueno, sí, como cualquier cosa podría no funcionar, pero vamos, habíais hecho todos los deberes necesarios para que funcionase. Sí, aquí hay muchísimos deberes hechos. Por eso digo que creo que a veces hablar de la forma en la que he trabajado, siento que a veces me puedo tirar piedras sobre mi propio tejado porque no quiero transmitir tampoco esa idea de dejarlo todo al azar. O sea, en realidad es más bien trabajar todo mucho, prepararlo mucho y además, de verdad, o sea, que el tiempo que se dedica, las horas, son muchas, pero para luego poderme permitir eso, ¿no? El que puedan ocurrir cosas, pero no me atrevería a ir al set sin tenerlo todo muy preparado y muy pensado, ¿no? Y bueno, y efectivamente he tenido la suerte en las 3 películas, pues que los productores, no es que, claro, siempre se dice... me han acompañado, han confiado en mí, y a mí me sabe mal porque creo que eso tampoco explica cuál es la relación que ha habido, sino que más bien es que hemos hecho esta película juntos, concibiéndola de la misma manera. Esta ha sido la primera vez que he trabajado con Fernando Bobaira, porque la maternal y las niñas las trabajé con Inicia Films, con Valerie Del Pier y con Alex Lafuente de Bitim, y en este caso ha sido Fernando Bobaira también con Inicia Films, con Valerie Del Pier, y tenía un poquito al principio, ¿no? O sea, de hecho yo insistía bueno, pero a mí me gusta trabajar de esta manera, y hasta que comprendí que efectivamente es que Fernando me había llamado a mí porque también quería trabajar de esa manera. Y bueno, y hay cosas que... Para mí la parte buena es que hay cosas que funcionan y cosas que no, pero que no me han funcionado. Al final me he dado cuenta que tampoco igual eran tan necesarias. No sé. Creo que esa confianza que tenían los productores en ti viene, me imagino, del guión, porque el guión sí vais a improvisar algunas escenas, pero en esas escenas, en el guión ya marcas muy bien, van a hablar de esto y de esto y cómo va a funcionar esa conversación. Y luego, obviamente, la lectura que lo has comentado hace un rato, como lector del guión, la lectura es igual de emocionante que ver la película, es fascinante leer ese guión porque consigues transmitir esas mismas emociones. Y hablando de estas emociones, una de las cosas que haces que me gusta mucho es, a mí me gusta mucho, algunos de mis profesores de guión no tanto. Me ha mirado a mí de reojo porque yo he sido profesor de Paul. Tú y otro compañero. Es? Y es que marcas en muchas ocasiones, en varias ocasiones, lo que están pensando los personajes y que no dicen. Que eso a mí en las clases, no en todas, algunos profesores sí, pero algunos me decían que eso era imposible, que no podías hacerlo. Entonces estás rompiendo otra de esas reglas típicas de los guionistas. ¿Eras consciente de que estabas rompiendo algunas de estas reglas? Sí. A ver, yo eso lo tengo muy interiorizado, lo de eso, lo que comentaba antes de la cámara se mueve, mostrando no sé qué, y lo mismo con lo de los pensamientos, y es una cosa de... pues que igual en otro contexto no incluiría, ¿no? Pero en este sí. Además también esto es una versión final de rodaje. O sea, por ejemplo, también incluso hay partes que no están dialogadas, ¿no? Que he puesto, hablan sobre esto y sobre esto otro. En las versiones anteriores, que son las versiones de financiación, sí que está todo más guionizado. O sea, no hay ninguna frase así, ¿no? Digamos. O sea, digamos que esta es una versión ya muy de trabajo, ¿no? Claro. Y entonces ahí sí que me permito... Es un documento que te tiene que servir para que todos tengamos en la cabeza la misma película, ¿no? Entonces, si eso ayuda, ¿por qué no usarlo? Claro. Pero insisto, o sea, que yo soy la primera que igual
me encargan ahora un guión y me apetece un montón hacerlo, lo escribo, y si en una lectura me dicen mejor no utilices esto, no pondría el grito en el cielo de pues no, yo pongo lo que piensan los personajes. O si en el casting tienes de protagonista a Jovic, pues dirías, bueno, ya tacho yo las acotaciones antes de que me las tache él, ¿no? Eso no sé. Yo tengo todas esas lecciones muy interiorizadas, de verdad, o sea que yo como estudiante me lo he tomado muy en serio. Lo que pasa es que llega un momento en el que dices, ¿por qué no? Si me ayuda y ayuda a quien lo lee, ¿no? Claro. Sí, a mí me parece genial y de hecho me encanta también otra cosa que haces que yo no me había atrevido a hacerlo nunca, nadie me había dicho que no lo hiciera, pero yo no me había atrevido a hacerlo y es que describes olores en el guión. Sí. Eso también me parece genial. Sí, eso, o sea, yo lo uso siempre. Y me hizo mucha gracia porque hablando un día con Chema García Ibarra, él me dijo que él también lo hacía. Qué bueno. Y pensé, mira, qué bien. No estoy sola en esto. Sí, y además eso viene porque yo tenía en el guión de las niñas, yo tenía el recuerdo de que el pasillo que llevaba a la habitación de las monjas, por el que yo obviamente me escapé una vez, olía siempre a coliflor. Anda. Y a mí me parece que eso describe mucho... ¿no? O sea, describe mucho un lugar. O sea, a mí me coloca ya en un sitio, ¿no? En una casa en la que se está hirviendo coliflor, ¿no? Pues a mí me ayuda a colocarme en ese estado, pues en generar esas impresiones, ¿no? Creo que ayuda mucho. Y otra herramienta que utilizas es la descripción de los sonidos. ¿Qué suena? ¿Cómo suena el suelo que pisan o los pájaros que están pues en la zona? Pues mira, esta versión también la escribí, esta última hicimos, o sea, es después de los ensayos y también después de hacer una lectura conjunta con Daniela Cajías, directora de fotografía, y Leo Dolgan, jefe de sonido. Entonces hicimos un poco la lectura desde el punto de vista exclusivo de la imagen y del sonido, ¿no? Como esas dos lecturas. Y ahí surgieron, o sea, hay muchos sonidos que yo ya tenía muy claros porque íbamos a rodar en Horta de Sant Joan, en Tarragona, que es el pueblo de mi familia, donde yo he pasado mi infancia, y hay sonidos que a mí me llevan ahí, ¿no? Y que están ahí, o espacios que yo ya sé cómo suenan. Y luego también, pues, ese aporte que os digo, ¿no? O sea, que cada persona del equipo aporta su visión sobre la película, y con Leo, en concreto, hicimos una lectura centrada exclusivamente en qué se escucha en cada escena. Qué guay. Habiendo visitado ya las localizaciones y todo. Entonces yo creo que también aquí están más escritos los sonidos porque está escrito después de esa... O sea, de hacer ese ejercicio con Leo de qué escuchamos en cada momento. También siendo conscientes que es una película que no va a llevar banda sonora, claro, ¿no? Que la banda sonora va a ser esos propios sonidos que hay en los lugares. En ocasiones te permite ser muy literaria, en cuanto que sería, si lo extrapolas y lo sacas de contexto, podría ser una frase de una novela. La primera vez que Isabel mira a Ramón, la frase dice algo así como que ella siente la garra de él clavándose en su hombro o algo así, que luego además le das mucha importancia en las escenas siguientes a ese hombro. Esa escena particularmente está formateada de una forma muy interesante porque normalmente todo el guión lo tienes como estructurado con párrafos más o menos habituales de longitud, pero aquí, en esa escena concreta, haces frases muy cortitas con puntos y aparte, como para marcar muy bien cada detalle. ¿Por qué en ese momento decides escribir así? Porque creo que luego no lo repites. Porque creo que es un momento muy importante para Isabel, ¿no? O sea, yo creo que es el momento en el que, digamos, no sé si sería el primer punto de giro, ¿no? Que es cuando de repente ella se vea ya metida en esta historia. La idea era transmitir esto, ¿no? Que el cuerpo tiene memoria, ¿no? Que el momento en el que ella siente el peso de su mano sobre su hombro, es como que toda esa vida pasada ella la recupera, ¿no? Y hay una cosa también en la forma de escribir que a mí me transmite... O sea, en ese momento concreto para mí era un poco como el quedarte sin aliento, ¿no? Como que cada frase es como una inspiración e intentar hacerlo de esa manera, sí. Hablando de eso, por ejemplo, hay una escena también que cuando ellos dan el paseo por el bosque, que ocupa como una página completa, pensé que me vas a mencionar esa, porque esa es como muy literaria, sí, esa también, escena. Sí. Aunque yo ya sabía cómo lo íbamos a rodar, la propuesta era hacer este traveling lateral, un plano secuencia. Claro, es cierto que yo la podría haber descrito en una línea, ¿no? O en 2 líneas. Y luego haber explicado a los equipos cómo se iba a rodar, ¿no? O sea, que al final da igual.
Pero para mí era muy importante transmitir que eso era más que, o sea, más allá de las acciones, ¿no? De que realmente, o sea, es un momento para los personajes un poco epifánico, ¿no? De volverse a acompañar, de volver a caminar al mismo ritmo, ¿no? Entonces por eso también ahí de repente me detengo un poco más, o por el simple hecho también de que no es una escena, yo ya sabía que no iba, o sea, es una página. Yo ya sabía que iba a ser un minuto de película, que iba a ser más, pero tampoco quería que pareciera que iban a ser 30 o 15 segundos, ¿no? Entonces, como buscar un poquito ahí una cosa intermedia, ¿no? Has mencionado también hace un momento que podríamos decir que esa escena de cuando se tocan y se miran era un poco como el primer punto de giro, lo que me lleva a preguntarte cómo trabajas la estructura. ¿Eres muy férrea en ese sentido de decir, tengo una estructura muy clara? Porque a mí me da la sensación, puede ser una percepción mía, no lo sé, que poco a poco te estás haciendo como directora más sensorial y menos narrativa. No sé si estoy equivocado. O sea, puede ser que sí, que en esta película sí, pero yo sí que empiezo, digamos, con los pilares, ¿no? O sea, creando la estructura y utilizo pues este esquema básico, ¿no? De primer punto de giro, clímax, punto de no retorno, aunque solo sea para las primeras versiones, ¿no? Un poco como para crear el esqueleto, y de hecho utilizo, o sea, me lo hago así, ¿no? Me hago un mapita, ¿no? Me hago una raya, una línea, y voy marcando como esos hitos, ¿no? O sea, haces como una línea de tiempo horizontal y vas marcando, digamos, en verticales los checkpoints de la historia, ¿no? Sí. O sea que no has desterrado a Aristóteles por completo, digamos. No, en absoluto no. Y me parece también que es una manera que a mí me ayuda a trabajar, ¿no? O sea, me da ideas, o sea, si no me parece muy difícil empezar, es como... Claro. O sea, si no siento que es empezar la casa por el tejado, vamos a colocar los cimientos, ¿no? Los pilares maestros que van a sujetar todo. Luego la idea también es pues intentar que se vean las costuras lo menos posible. Eso sí que lo intento, ¿no? Como que, pero sí que yo, por ejemplo, también en los destellos veo muy claro que hay un punto de no retorno, ¿no? Que es cuando llegan los de paliativos. Para mí Isabel ahí es como, bueno, vale, es que se va, es que Ramón en 2 días ya no está, ¿no? O sea, que voy a estar aquí pensando en lo que nos pasó hace 20 años. Aquí hay que estar, ¿no? O sea, yo creo que sí que tiene esa escena para mí tiene ese valor. Y para empezar a trabajar, o sea, ahora que estoy empezando a escribir un guión, empiezo así. O sea, y es curioso porque yo he leído guiones que me han dejado, por ejemplo, Carlos Reigadas, de Post Tenebras Lux, que son 15 páginas, ¿no? Y que realmente son como la película, ¿no? Pero aparte de que yo no me puedo, o sea, yo ni creo que nadie ahora mismo en España, no sé si quizás Almodóvar, nos podemos permitir filmar algo sin un guión que tú puedas presentar, y no es que me parezca ni bien ni mal, ¿no? Pero yo, por ejemplo, yo creo que no lo podría hacer. Que aunque luego la película pueda parecer que tiene un guión pero... No, para mí sí que hace falta tenerlo, porque me sirve para conocer a los personajes, para entender la historia. Es donde nace la película, ¿no? Al final, en el guión. Porque aunque está en tu cabeza, hasta que no lo pones por escrito, no existe, ¿no? Claro. Antes hablábamos de miradas y hay una que a mí se me quedó grabada en la película, es la mirada de Madeleine a su padre cuando están bailando. Y me preguntaba un poquito cómo surgió ese momento, no sé si viene del relato, el relato no lo he leído, cómo surge ese momento y la decisión musical también de ese momento. Pues ese momento no está en el relato, pero bueno, es una película que la razón para mí de hacerla es tratar de explicar pues cómo me sentí yo, ¿no? Cuando falleció mi padre, que no tiene nada que ver con la historia de Isabel y de Ramón, ni yo soy Madeleine, o sea, nada que ver, pero a nivel emocional sí que hay muchas cosas. Pero yo, por ejemplo, ese baile es más bien como un deseo, ¿no? Ojalá hubiera podido tener yo esa despedida, ¿no? Y nace más de ahí, de ese deseo. Y la canción me la han preguntado más veces y es que porque me encanta, porque sentía que me emocionaba, ¿no? La imaginaba la escena en mi cabeza y me apetecía mucho rodarla con esa música.
No hay ninguna razón más allá de eso. Sí. Hablando de música, hay un detalle que me hizo mucha gracia, que yo creo que es uno de los pocos momentos de humor de la película, y es cuando están en el hospital y están hablando de un tema súper serio que tampoco hace falta comentar porque yo creo que más o menos, bueno, se puede intuir teniendo en cuenta de qué va la peli, pero bueno, están hablando de un tema muy serio y de repente suena reggaetón. Que me hizo muchísima gracia. Y además no solo marcas reggaetón, sino marcas, al menos en el guión, en la película ahora no lo recuerdo, pero es un tema muy concreto de reggaetón. Sí. No sé si también fue una Dame curiosidad. Más gasolina. Sí. No sé si había una razón por que te gustaba esa canción o... Sí. Sí. Sí, o sea, sí, me gusta. Sí, no, se puede decir, no hay ningún problema. Me gusta, sí, porque me recuerda al 2005, cuando estuve en la Escuela de Cine de Cuba estudiando guión. También. Ah, qué bien, yo también estuve. ¿Ah, sí? Sí. Pues me recuerda mucho a eso. Pero mira, esa canción no la hubiéramos podido tener, porque o sea, esa escena se rodó y no funcionó. Hay cosas que no funcionan. Yo quería meter más momentos de humor en la película y lo intenté mucho. Pero mira, yo también creo que las cosas fluyen a veces de una manera... O sea, como que las películas se van haciendo a sí mismas, ¿no? Y no daba pie, no me dejaba... ¿no? O sea, no es que fuera un momento de humor, pero esto a mí me había ocurrido, ¿no? O sea, estábamos, de hecho, hubo una cosa genial cuando estábamos localizando en el hospital, y es que me hubiera encantado meterlo, pero lo cambié por la música, por el reggaetón. Y es que estábamos ahí localizando, tuvimos la suerte que en ese hospital, en el Hospital de la Santa Creu de Tortosa, tienen una planta vacía. Es un hospital que tienen otra planta de paliativos. Y cuando estábamos yendo a localizar, estaban entrando un piano, unos... ¿cómo se llama? Unos operarios. Unos operarios, de mudanzas, de mudanzas, lo estaban llevando allí, porque había una sala allí de recreo, ¿no? Entonces estaban transportando el piano y cuando lo movían se oía, ¿no? Como las... y de repente, en ese entorno hospitalario de máximo silencio, me pareció maravilloso, pero claro, yo pensé, la primera reacción fue, vamos a meter esto, vamos. Y cuando me puse a escribirlo, claro, era como demasiado forzado, un piano de repente que entra... De esas cosas que ocurren en la realidad y no te las crees luego en la película, ¿no? Y que sobre guión dices, sí, claro, justamente entra un piano ahora, pero me encantó esa idea, que algo tan disonante, ¿no? Como que estás hablando ahí de que te vas a morir y de repente pasan dos operarios con un piano que está haciendo estos sonidos raros, los sonidos de un piano. Entonces, pensando que podía ser, pues a mí me había ocurrido de estar en un hospital y de estar escuchando en una habitación que alguien escuchaba reggaetón, ¿no? Y que me pareció muy inoportuno, ¿no? Claro, y lo filmamos, pero insisto, no... Por eso digo, luego fue la escena que repetimos, ese diálogo en la habitación por la noche, claro. Porque hay cosas pues que a mí eso, pues que es lo que hace que sientas vértigo cuando vas a rodar, ¿no? Este miedo que nunca se te va de ahí, vale, en el guión está genial, pero o me gusta mucho o tal, pero ahora cuando lo rodemos, ¿qué va a pasar? Yeah. Y nunca tienes la certeza, ¿no? O sea, nunca 1 más 1 tienen que ser 2. Y hay veces que te sorprende para bien y hay veces que te sorprende para mal, ¿no? Que efectivamente no funciona como fue ese caso, pero yo intenté que hubiera como momentos, porque no quería que que no hubiera un exceso de drama, ¿no? Pero insisto, la película tuvo vida propia y no me dejó, expulsaba las cosas que se salían de ese tono. Siguiendo un poco con la línea de la música, me gustaría transmitirte una pregunta de nuestros lectores, porque hemos dicho en nuestras redes sociales que vamos a entrevistar a Pilar Palomero y que si querían hacerte alguna pregunta, y entonces tenemos una aquí en audio y luego otra que te leeré que ha llegado al email. Si te parece, esta te voy a poner ahora porque tiene una cierta relación con la música, ¿vale? La vas a escuchar por los cascos. Hola Pilar, encantado de saludarte. Me llamo Javier Heras y lo primero quería felicitarte por tu maravillosa película, bueno, por toda tu carrera en realidad, pero particularmente por Los Destellos, que es lo más emocionante que he visto este año, no ya solo en el cine español, sino en general. Por otro lado, te lanzo una pregunta que me surgió mientras la veía. ¿Qué hizo que te decidieras por Julián López para el papel de Nacho, que es tan distinto al registro que le habíamos visto hasta ahora? Y por cierto, ¿de dónde surgió esa pequeña escena en la que él sale ensayando, tocando la trompa? Muchas gracias y de nuevo enhorabuena de corazón por Los Destellos. Pues muchas gracias, Javier. Pues, a ver, yo, al igual que he dicho antes que a Patricia la tuve muy clara desde el principio, me pasó lo mismo con Julián. Yo conocí a Julián
en el Festival de Cine de Jaén, cuando estaba escribiendo, es que no sé si era la primera versión o el tratamiento, y me resultó muy, o sea, lo conocí y yo creo que también hay una parte en la que tú proyectas, como estás ahí en el modo obsesión, ¿no? Que es el momento en el que estás escribiendo un guión, pero lo vi muy similar al personaje que había escrito Eider, ¿no? En el tema de los cuidados, él es muy, muy mediador, ¿no? Como muy... Y no, o sea, directamente también le propuse a él si quería hacer la película. Y a mí me gusta mucho, pues eso, proponerle a los actores, a las personas que van a interpretar los personajes de la película, también, si les apetece, generosamente aportar cosas de ellos a la película, a los personajes. Esto lo he hecho en las 3 películas y me gusta mucho. Por ejemplo, muchos de los elementos que aparecen en la habitación de Ramón son de Antonio. O sea, una foto que hay de 2 figuras con la Vía Láctea detrás en el desierto de Atacama es Antonio en un viaje que hizo a Chile. Una foto de un viaje también por el Río de la Plata. Todo eso son cosas de Antonio. Y en el caso de Julián, yo el día que lo conocí me contó que él toca la trompa y que de hecho él estudió educación musical, iba para ser profe de música y me encantó, no sé, y yo le propuse, o sea, y ya escribí el personaje siempre como que era profesor de música y que tocaba la trompa. Pero Julián al principio él es muy pudoroso y aún me dijo como, bueno, igual es mejor si toca otro instrumento, como que le daba un poco de vértigo también el mostrarse mucho, ¿no? Pero luego decidió que no, que iba con todo, ¿no? Que iba con todo. Y de hecho eligió él también la pavana para una infanta difunta de Ravel. Yo le propuse, ¿qué crees que Nacho estaría tocando en este momento? Y él eligió ese solo... O sea, lo cuento porque a mí me gusta mucho hacer partícipes a los actores. O sea, para mí, o sea, no en absoluto los veo como marionetas que tienen que hacer lo que yo me he imaginado, sino al revés, ¿no? Y fue de esta manera. Y a mí me encanta Julián, me encanta como actor y estaba segura de que podía ser Nacho, ¿no? Antes has dicho una cosa muy bonita que... De alguna manera en esta película has querido encontrarle un sentido a la muerte de tu padre y, digamos, escenificar una despedida que no pudiste tener. Tu padre está más presente de esto que nos has contado del baile en la película, ¿verdad? Sí. Hay como una serie de huevos de Pascua por ahí escondidos. En uno es muy evidente porque es un libro que está firmado por el autor, se apellida Palomero. Pero hay alguna más, ¿verdad? Hay bastantes, hay muchas, sí. El libro es un libro sobre... Flora silvestre del Valle del Ebro. Sí, mi padre era ingeniero agrónomo, que por eso Madalen estudió ingeniería agrónoma. Claro. Mi hermana también es ingeniero agrónomo. Y al principio eran como cositas, o sea, la película para mí era un homenaje a mi padre, aunque fuera algo secreto. Luego pensé que era algo que no iba a contar nunca porque da como mucho pudor. Tampoco quería, pues eso, abrir heridas a mis hermanos, mi madre. Pero bueno, lo he encontrado sanador, ¿no? El conectar con la gente a este nivel, ¿no? Y el poder hablarlo. Y creo que también he aprendido mucho con Pablo y los equipos de paliativos con los que he trabajado a naturalizar el hablar sobre los seres queridos que hemos perdido, claro, sobre la muerte. Y sí que hay muchos homenajes en el guión a mi padre que eran más secretos para mí, para mi familia, como es que aparezca el libro que escribió mi padre sobre flora silvestre del Valle del Ebro, que es un libro técnico, que es muy bonito. Yo recuerdo de acompañarle de pequeña a hacer las fotografías, ¿no? Íbamos por el campo y, mira, decía el nombre de una planta, ¿no? Y le hacía una foto. Le encantaba encontrar fósiles, o sea, le encantaba buscar fósiles, ahí en Horta hay muchos. Es que hay un montón más, ahora mismo no... Se me está pasando... Pero es verdad que Ramón encuentra un fósil, ¿no? Cuando están caminando con Isabel. Sí, él encuentra... en forma de foquita. Sí. Bueno, encuentra un fósil que no lo coge... Lo mencionan, lo señalan, ¿no? Dice, mira, sí, es un fósil. Sí, es que ahí hay muchos fósiles, también es la realidad. O sea, de hecho, con el mismo equipo, cuando yo fuimos allí, dije, es que aquí hay muchos fósiles. Yeah. Todo el mundo empezó a buscar y se encontraron varios fósiles, que allí los dejamos, porque ya me ha dicho la gente que no se pueden coger los fósiles, y dices, tranquilos, no ha sufrido ningún fósil en la película, ahí siguen. Disclaimer. También mi padre tenía mucha facilidad para encontrarle forma a las piedrecitas. Yo tengo una foquita también. Tengo 2 foquitas, una contra mi padre y otra mi pareja. Es todo un poco freudiano, pero sí. Y hay muchos más homenajes ahí que ahora mismo no estoy recordando.
pero sobre todo ese, ¿no? El del libro, también el póster de plantas silvestres que aparecen en la casa de Isabel, lo hizo mi padre. Yo te quería preguntar por otra cosa, cambiando un poquito de tema y volviendo también a lo que plasmas en guión y luego en imagen, y es que en el guión ya se marcan muchos reflejos de lo que se ve a través de los reflejos, sobre todo del todoterreno, del coche. Lo que me lleva a preguntarme cuánto de la puesta en escena, de cómo lo vas a grabar, tienes ya pensado cuando estás escribiendo. Pues aquí, en esta versión de guión, porque va evolucionando, ¿no? Esta es una versión 7. Sí, esta fue la de rodaje, que por cierto, aquí hay otro pequeño homenaje. El número favorito de mi padre es el 7, yo me esforcé mucho porque la última versión fuera la 7. De esta no pasó, ¿no? Sí, tenía que ser la 7. A ver, bueno, pero más aparte, que esto es un poco broma, igual en una versión anterior en la escena era Isabel espera que llegue el autobús, pero cuando ya te planteas de, bueno, vale, a ver, ¿esto cómo lo ruedo? ¿No? Ahí sí que pues haces ese ejercicio de abstracción de ver el plano. Pues vale, lo puedo rodar desde aquí, o sea, lo puedo rodar de cualquier manera. Y ya había decidido pues que quería que los reflejos, que los destellos, que todo lo que tuviera que ver con luces y sombras tuvieran una importancia, o sea, que fueran elementos narrativos, y es tal cual imaginar el plano así, ¿no? Y luego intentar filmarlo. Y lo mismo, ¿no? Que hay veces que funciona y que queda bien, y hay veces que igual está escrito en el guión de una manera que no se ha conseguido filmar de esa forma, ¿no? Por ejemplo, hay un momento en el guión que yo ese plano le tenía muchas ganas y no está en el montaje, que es una imagen que a mí me parece muy hipnótica, y es cuando vas por el pueblo de noche, por las carreteras pequeñitas de olivos, los faros iluminan las hojas el embés de la hoja del olivo, que es un poquito plateada. Entonces, esa imagen me parece preciosa, pero filmada perdía la magia. Claro. Y no está en el montaje final, y para mí era muy importante. De hecho, los destellos venían un poco del título. Sí, venía de ese plano en concreto, pero que pues desde esas cosas que filmado no tiene la fuerza que tiene al natural. Voy a pedirle perdón rápidamente a Eduardo Bernal, que nos había escrito la segunda pregunta, y se la acabas de contestar antes de hacerla, porque él dice, Los destellos, dice en su email, es un film que trata el camino hacia la muerte desde la luminosidad. La luz y el uso de esta es una protagonista más de la película, tanto a nivel simbólico como a nivel formal en la construcción de planos. Y te preguntas si esto estaba presente cuando comenzaste a escribir el guión. Pues ya ha quedado bastante claro que sí, incluso más de lo que luego consiguió estar en la película, porque a veces pues la realidad no se deja fotografiar. Sí, y está bien también, ¿no? Eso, o sea... Ya es una tarea pendiente, ¿no? Ese olivo que destella plateado se te ha quedado ahí... Claro, por ejemplo, eso cuando a veces cuando empezamos a hacer lecturas, recuerdo que hubo una vez que Lorena, la directora de producción, lo había metido como efectos, ¿no? Como igual meter un destellito. Claro, son esas cosas que, es verdad, ¿no? Puede parecer que igual es lo que estás intentando decir, ¿no? Y era como, no, es que cuando vas por la carretera de noche, y claro, tú lo ves al ojo, pero la cámara no lo conseguía captar. Y supongo que tú eres el tipo de directora que si no lo consigue captar la cámara, si la realidad no se deja, tampoco vas a perseguirla en VFX, ¿no? Bueno, depende de qué cosas, ¿no? Y hay una cosa de que quizás es puro desconocimiento de qué es lo que se puede hacer, ¿no? Porque es verdad que siempre he trabajado pues con presupuestos pequeñitos, pues por ejemplo en Las niñas, lo que os decía, no podíamos hacer borrados prácticamente, o sea, algunos se tuvo que hacer, pero entonces como que pienso siempre en precario, ¿no? En no planteármelo borrando o haciendo efectos, y los que me imagino son como un poco burdos. Seguramente me equivoque y seguramente no, o sea, seguro que se puede hacer todo, pero no me pegaba con el tipo de película tampoco, ¿no? Bueno, y luego además sumado a que ese día no funcionó porque nos cayó un chapuzón, o sea, empezó a llover muchísimo, no está, o sea, en la escena del coche, que está muy bonito porque el cristal está lleno de gotitas de agua, y para ese plano fue genial que lloviera, pero para el del camino fue una putada. Y de hecho no quedó bien porque estaba lloviendo.
O sea, que luego lo intentamos repetir, pero ya era otra carretera. Bueno, es que ves, estas son las miserias del rodaje. Ya no teníamos permiso para esa carretera, era otra, entonces ese día no llovía, pero esa carretera era muy fea, casi no tenía olivos. Entonces, o sea, que igual si no hubiera llovido, ese plan no lo tendríamos. Al igual que hay veces que suceden cosas que pienso, la canción, escucharla aquí ahora, Perla Preciosa, en el bar, esto es una señal de que tiene que estar en la película. Pues también a veces pienso, si llueve, llueve. Ya, pero es bonito que digas esto y que quede registrado para que estas personas que hablan de que los cineastas españoles somos titiriteros subvencionados, privilegiados, que malgastamos a paletadas el dinero público, pues la ganadora del Goya a Mejor Película por Las Niñas también tiene que mirar la pela. Hombre, y claro. A lo mejor no puedes rodar un simple plano de unos olivos a la luz de la luna, o no puedes tener el reggaetón Dame Más Gasolina porque no entra en presupuesto. Tú pones tus líneas, ¿no? Claro. Y yo creo que también todo hay que negociarlo, ¿no? Y yo soy muy responsable en ese sentido. O sea, yo con los productores creo que yo tengo suerte con ellos, pero también creo que ellos tienen suerte conmigo. Porque es verdad que sí que, o sea, no soy nada... o sea, razono mucho con ellos, ¿no? Y entiendo... pues que haya cosas y cambio cosas de guión, de repente, pues si no puede ser esta carretera porque ocurre esto, lo otro, pues venga, seguro que hay otra carretera que podamos rodar algo parecido. O sea, yo creo que eso lo tenemos que hacer todos en el equipo en un momento dado. Claro, el cine es un festival de la renuncia constante, ¿no? Sí, o sea, yo creo que o sea, dentro de que hay que aceptar que la renuncia va a estar, ¿no? Intentar tener como tu lista de las cosas que puedes renunciar más fácilmente y las que no. Claro, tienes que proteger los elementos estructurales, digamos, del edificio, y los otros pues ya tienes que ser más adaptable, ¿no? Sí, y luego como eso a mí me hace mucha gracia, ¿no? Lo que decía Berlanga de siempre meter una plaza de toros en los guiones. Para poder quitarla. Claro. Pero bueno, quitamos la escena de la plaza de toros. Esto también, ¿no? Como tienes tus ases guardados. No, pero yo creo que hay que ser responsable también, ¿no? Con el equipo con el que estás trabajando, porque al final, pues claro que todos los productores, o sea, Valerí, Alex, Fernando, yo sé que por ellos, pues ojalá hubiéramos contado con presupuestos mayores, ¿no? O sea, pero es el presupuesto que hay, ¿no? Y yo creo que lo difícil de hacer una película es que eso, nunca se tiene el dinero suficiente y nunca se tiene el tiempo suficiente. Las películas se hacen con tiempo y con dinero, ¿no? Y con talento, o sea, con el talento de la gente, con el equipo, que eso sí que lo puedes elegir más, pero lo otro, el tiempo y el dinero sí que es un poco lo que te encuentras, ¿no? Y yo eso lo digo mucho cuando doy clases, ¿no? De pensar qué guión vas a poder rodar, ¿no? Porque escribir una película de un presupuesto de 10 millones para rodarlo con uno, es que me parece que es irte de lleno a sufrir, ¿no? Y a pasarlo mal y que lo pase mal todo el equipo y que al final termine siendo todo un sufrimiento. Hay una escena hacia el final de la película, que no hace falta revelar qué ocurre, pero Isabel recorre Isabel recorre la casa de Ramón. Y el encabezado dice: interior, casa de Ramón, día. Pero va pasando de una habitación a otra y a otra y a otra. Lo normal en un guión suele ser poner interior, salón, casa de Ramón, día o algo así. ¿Por qué decidiste poner un solo encabezado y que fuera fluyendo la narración? ¿Era demasiado cortante? Sí, o sea, yo a veces que tengo muchas dudas también con respecto al formato y que incluso igual debería preguntar para que fuera todo más, ¿no?, correcto. Y hay veces que me entran dudas, como por ejemplo, ¿qué hago? ¿Lo pongo? Y hay veces que me he dado cuenta rodando que si lo has encabezado mal es un problema a la hora de... O sea, es problemático a la hora de pasar toda esa información al plan de trabajo, porque entonces de repente el ayudante se está inventando un A, B, C, D, ¿no? Y eso porque era la misma localización, pero imagínate que la habitación y el baño eran de 2 casas distintas, ¿no? Entonces es cuando empieza a haber problemas. Pero en este momento yo ya sabía que esa casa iba a ser la misma, ¿no? Y para la lectura sentía que fluía mejor, ¿no? Pero sí que si yo, por ejemplo, hubiera sabido, vamos a rodar, como podría haber sucedido porque no había ninguna casa que se adecuara a lo que buscábamos. Imagínate que el pasillo y el salón es de una casa y la cocina y el baño de otra. Que yo me hubiera dado un yuyu, pero bueno, si hubiera sido así, pues
pues bueno, al final es cuando también te das cuenta de la herramienta que es el guión, ¿no? De lo importante que es utilizarla bien, porque luego es un poco lioso, ¿no? Porque si tienes me estoy explicando, ¿no? Como que de repente son dos localizaciones distintas, y hay veces que dudo mucho con esas cosas, ¿no? De cómo nombrarlas o cómo numerarlas también, si es un montaje paralelo, pero yo sé que lo voy a filmar todo esta parte en un día o en una misma escena. Bueno, que a veces me entran dudas y que lo hago de una manera que no sé si está bien o mal, ¿no? Al final siempre decide el ayudante de dirección, ¿no? O sea, en último término, el formato es para él, más que para nadie, ningún otro de los lectores. Sí, bueno, y de hecho también luego se pacta con él, ¿no? O sea, yo lo hablo con él de cómo renombro esto y lo que le sea más cómodo a él o a ella, ¿no? Pero bueno, que la primera vez que rodé, o sea, en Las Niñas, fue cuando me di cuenta de lo importante que son estas cosas, ¿no? Porque luego era muy caótico, ¿no? Porque en Las Niñas sí que había como muchos sitios que estaban rodados en un lugar, pero que hacían ver que era otro, o en tiempos distintos, y bueno, ahí fue cuando más consciente fui, porque en los cortometrajes, como todo había sido más... No había ayudantes de dirección, básicamente, pues... Acabo de hacer una pregunta sobre el final de la película y ahora voy a hacer una pregunta del principio de la película. Y es una curiosidad, que a lo mejor no tiene una respuesta interesante, pero yo necesito saber la respuesta. Ahí en guión recogen, en la primera escena, se recoge un mueble. Uh-huh. Ese mueble, si no recuerdo mal en la película, era el juego de la rana. Sí. Uh-huh. ¿Por qué el cambio de guión? Porque en el guión aparece que es un fregadero de piedra. Uh-huh. Y pesaban 1 quintal. Y si repetías la toma 3 veces... O sea, esto me lo dijo Patri. Habría un actor lesionado, probablemente, ¿no? Sí, Patri fue la primera que me dijo, ostras, las picas estas de piedra pesan muchísimo. Claro, en que repitamos 4 veces la toma y fue como... Y eso me pasó también, por ejemplo, en Las Niñas. Hay una escena en la que se están lavando los dientes madre e hija, hicimos 7 tomas. Es que son cosas que no te das cuenta. Claro, ellas tenían la boca totalmente... O sea, que les dolía, ¿no? Claro. Y claro, hay que ser muy consciente luego. Yo no me había dado cuenta de... O sea, pues igual hubiera pensado sin pasta de dientes, ¿no? Y hasta que me lo dijeron ¿no? Porque Natalia y Andrea pues son siempre tan respetuosas y fue como, no, habérmelo dicho desde la primera toma. Pues bueno, Patricia, que se lo vio venir, ¿no? Lo de cargar un fregadero de piedra, y entonces pues yo le propuse que eligiera a ella lo que quisiera de allí. Y ella eligió el juego de la rana. Pues fíjate que yo, viendo la película, estaba pensando, esto tiene que tener algún significado que no estoy entendiendo o algo. Nada. Porque es muy evocador, ¿no? De una cierta época, ese juego de infancia. Hombre, el sitio sí, o sea, este es un sitio que existe. O sea, yo he escrito el guión pensando en lugares que ya conocía. O sea, yo no escribí ese guión y luego, o sea, ese lugar y luego lo busqué. O lo creamos, hubiera sido imposible. Y la idea de empezar la película en un sitio que yo siempre le he llamado, para mí este lugar es un cementerio de recuerdos. He filmado 4 cortos allí ya y quería que Los Destellos empezara allí segurísimo. Y lo que pasa es que también, por ejemplo, hay 3 escenas de inicio que luego se quedó en una, porque es un lugar pues que creo que me fascina demasiado, ¿no? Y fue como, vamos a rodar aquí de noche, no sé qué, los objetos. Y luego eso, pues, estás 10 minutos y todavía no ha empezado la película, ¿no? Pero sí que esta idea, ¿no? De los objetos, que formaron parte de la vida de alguien, ¿no? Que tienen memoria emocional y que desconocemos, claro. Esas picas de piedra, esos fregaderos de piedra estuvieron en casas de alguien, ¿no? En casas de alguien que quizás destruyeron en la guerra, o quizás una familia discutió, la compró y la tiró toda abajo, o simplemente se rompió y la cambiaron por otra. Historias que no sabemos, ¿no? Y que a mí son las que me fascinan. Has dicho antes que las películas al final son tiempo y dinero. También has dicho que estás escribiendo un nuevo guión y nosotros dinero no te hemos quitado, pero te hemos quitado casi 1 hora y media.
Nos tiraríamos aquí 2 horas más hablando de Los Destellos y de toda tu filmografía, pero tampoco queremos abusar. Yo espero no haberos metido mucho rollo aquí. No, yo creo que estamos encantados, Paul, ¿verdad que sí? Maravillado. Pues muchas gracias, Paul, y muchísimas gracias, Pilar Palomero, por venir a Exigencias del Guión. Muchas gracias a vosotros y que me ha hecho mucha ilusión estar aquí, la verdad. Y que bueno, espero que haya sido útil la charla y que nada, que muchas gracias por el trabajo que hacéis. Gracias, Pilar. Gracias a ti. Hasta pronto. Gracias por escuchar Exigencias del Guión. Redacción, Paul Sánchez. Diseño gráfico, Jorge Espejo. Música, Julio Barrejón, interpretada por Ana Álvarez Prada. Puedes contactar con nosotros en el email podcast@exigencias.es y en el teléfono de España 613 00 6650.